para que quede entendido. Muy bien. Entonces, en este momento estoy ya compartiendo mi pantalla, así que, como siempre, les comento a todos ustedes, si tienen algún problema con la visualización de la pantalla, con mi voz a la hora de explicarles, por favor, me comunican. Bien, entonces, la clase pasada, recuerden que seguimos con las propiedades coligativas. Y entonces lo que nosotros estábamos viendo era que las propiedades coligativas pues son aquellas propiedades que tienen una solución y que van a cambiar única y exclusivamente por efecto de la concentración del soluto que tengan, ¿sí? Podemos tener cambios, por ejemplo, en el pH, en la coloración, a lo mejor en la densidad, y eso tiene que ver con las características que ya de por sí tiene cada uno de los compuestos, ¿no? O en un momento dado las concentraciones que tiene, por ejemplo, el soluto, ¿sí? Pero cuando hablamos de las propiedades coligativas, pues entonces, repito, hablamos específicamente de cambios que ocurren en la disolución que llegan a afectar al solvente, acuérdense, al solvente que es la base, pero simplemente es por efecto de la concentración. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el aumento ebullioscópico, ¿ok? Entonces, para que nosotros nos pongamos en contexto, pues necesitamos saber qué es el punto de ebullición. A lo mejor eso ya lo sabemos, sí, ya sabemos qué es el punto de ebullición, lo hemos llevado a cabo cuando les dicen, agrega esto cuando llegue a punto de ebullición, o incluso en las mismas recetas de cocina, no te lo dicen como punto de ebullición, pero te lo dicen coloquialmente como cuando entre en hervor o algo por el estilo, principalmente hablando del agua. Y entonces podemos ver que, bueno, primero es el punto de ebullición, corresponde a la temperatura, ya técnicamente hablando, corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, estamos viendo que en un momento dado la presión de vapor del líquido, que ya lo vimos anteriormente, se iguala a la presión atmosférica. Y es por eso que cuando se igualan las dos, podemos empezar a ver que entra en hervor, por ejemplo, el agua, y entonces empieza a desprender el vapor y lo podemos ver realmente como es. Bien, entonces, en pocas palabras, también podemos asumir que técnicamente el punto de ebullición, pues es ese punto en el que, o el punto de evaporación o un cambio físico, por ejemplo, en algún compuesto que puede estar de forma líquida y se convierte a un gas o a un vapor, ¿ok? Podemos asumirlo también de esa manera. Tenemos aquí alguna tabla para que veamos esta parte de la constante ebullioscópica, ¿sí? Entonces, esta parte de las constantes ebullioscópicas e incluso del aumento ebullioscópico, pues tuvimos la oportunidad de verlo en la última práctica de laboratorio. Lo vimos pues más sencillito, a lo mejor más rápido. Vamos a entender un poco qué onda. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver esta tabla, pueden ver la tabla en pantalla y bueno, tenemos tres compuestos comunes, podemos decir, que pueden fungir como un solvente. Tenemos el agua, claro, y tenemos dos rubros, el punto de ebullición y tenemos también la constante ebullioscópica. Aquí lo tienen como K sub B, pero nosotros le vamos a cambiar o le cambiamos un poco en las fórmulas para que podamos entenderlo, para que no nos confundamos ni con la constante de velocidad, ni con ni con el equilibrio respecto a concentración, ni con el equilibrio respecto a presión, ¿no? Que son los Kc y los Kp. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden observar que tenemos al agua y en la primera columna, o bueno, en la columna de en medio,
tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura que necesitan cada uno de estos compuestos para entrar en hervor o en un momento dado para cambiar, ¿no? Para que su presión de vapor se iguale a la presión atmosférica. Eso sí, hay un punto importante. El punto de ebullición, como les llegué a comentar, creo que el laboratorio, no recuerdo bien, o no sé si se los conté en la clase anterior, el punto de ebullición va a cambiar de acuerdo a la altitud en donde nos encontremos. Estos puntos de ebullición son puntos de ebullición a nivel del mar, podemos decir, o con una presión de una atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, conforme nosotros vayamos aumentando la altitud, pues vamos en nuestro punto de ebullición va a ser un poco menor. Pero de ahí nos vamos a la constante ebulloscópica. Las constantes, como su nombre lo indica, siempre van a ser constantes, o sea, no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la constante ebulloscópica del agua, del benceno y del etanol, en donde tenemos 0.52 grados centígrados sobre molal. Acuérdense que cuando empezamos a ver propiedades coligativas, dijimos, vamos a ocupar dos importantes fórmulas para el cálculo de propiedades coligativas. La primera que utilizamos en presión de vapor fue la fracción molar. Y la segunda que vamos a ocupar es la fórmula de molalidad, que se parece mucho a la de la molaridad. La única diferencia es que en lugar de dividirlo entre los litros de la disolución, lo vamos a dividir entre los kilogramos. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues la constante ebulloscópica lo que responde o lo que trata de hacer referencia es cuántos grados centígrados va a... Profa, dígame. buenos días. Es que yo no veo la pantalla. No sé si alguien más la ve. Ok. A ver, pero... Yo sí la veo, maestra. Entrar y salir. A ver, ahorita Ya, voy... justo dijo eso, sí, ¿no? Y ya se activó mi pantalla también, tampoco lo estaba Ya viendo. lo vi. Es que no la estaba viendo y mandé un mensaje al grupo y otros 3, creo, de mis compañeros comentaron que tampoco, pero ya se puede ver. Una disculpa. Sí. Ah, pero si Cielo no dice nada, todos se quedan así como sin nada. Ya ven, por eso les digo que no, nunca me entero. Ahí ya ven el cuadro. Ya, profa, gracias. Ok. Probablemente haya problemas con la pantalla porque me marca que la calidad de red es insuficiente. Entonces, por favor, si les pasa eso, manifiéstense. Entonces, como les decía, la constante bulloscópica hace referencia a cuántos grados centígrados necesita este compuesto, cuántos grados centígrados va a aumentar por cada concentración molar. Eso es lo que quiere decir, o sea, cuántos grados centígrados necesita incrementar por cada concentración molar que tenga este disolvente. Es prácticamente eso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del aumento del punto de ebullición o el aumento ebulloscópico, nos dice que, si se acuerdan, dijimos que influye mucho la parte del soluto, ¿no? Entonces nos dice aquí que cuando un solvente que es parte de una disolución, sus moléculas tienen una menor posibilidad de pasar al estado gaseoso, ya que, ¿qué? Bueno, pues en la superficie el número de moléculas se ve opacado porque tenemos las del solvente, que tenemos, perdón, las del soluto y entonces de cierta manera podemos decir que nos estorban y la presión de vapor es menor que si estuviese en estado puro. O sea, en otras palabras, es algo parecido a eso. En consecuencia, lo que tiene que pasar es que el soluto tiene que igualar su presión de vapor
a la presión atmosférica y entonces necesita más temperatura y de esta manera el solvente que naturalmente se puede entrar en ebullición a una temperatura más baja, como que tiene que esperarse para que pueda llegar a un punto de ebullición, ¿ok? Entonces, recuerden que pues no siempre las propiedades van a ser las mismas porque imagínense que aquí tenemos el recipiente, tenemos el agua y, por ejemplo, en la superficie tenemos aquí moléculas del soluto y aquí tenemos moléculas de agua. Entonces, naturalmente, cuando las moléculas de agua van a entrar a su punto de ebullición, acuérdense que la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica y entonces puede empezar a evaporarse. Aquí lo malo es que, por ejemplo, imagínense que están a nivel del mar, van a poner a ebullición el agua y entonces lo que pasa es que las partículas de, por ejemplo, agua con sal. Entonces, las partículas de la sal que se encuentran disueltas en el agua, pues ocupan ahora sí que un lugar en el espacio de la superficie de la solución. Entonces, esto hace que sean muy pocas las partículas de agua las que pueden las que su presión de vapor pueden igualar la presión atmosférica. Entonces, por eso realmente no puede entrar en ebullición. ¿Qué es lo que se necesita? Necesitamos agarrar las moléculas de sal y elevarlas la temperatura para que también la presión de vapor de las partículas de sal sea igual a la presión atmosférica y entonces como que le dé chance al agua de poder entrar en evaporación. Eso es más o menos lo que podemos entender de este punto. Entonces, en consecuencia, cuando una solución tiene un soluto no volátil, igualará su presión de vapor a la presión atmosférica a una temperatura mayor que el solvente puro, ¿sí? Entonces, cuando esta solución que no se volatiliza iguala su presión de vapor a la presión atmosférica, hasta esa temperatura el solvente va a poder evaporarse. Bien. Nos vamos con las fórmulas. Aquí tenemos dos fórmulas. La fórmula principal es la primera que ustedes ven. Entonces, ¿qué podemos encontrar de esta fórmula? Lo primero que tenemos es el aumento ebulloscópico que está delimitado por el delta T, que es el que tenemos aquí. Aquí yo le puse delta T ebulloscópico y eso es porque como vamos a ver el descenso crioscópico, necesitamos. Entonces, vamos a anotar van a anotar ustedes estas dos formulitas para, aquí era M minúscula porque es molalidad. Entonces, vamos a anotar estas formulitas para que entendamos. Entonces, delta T, EV, que sería el aumento ebulloscópico, va a ser esa diferencia, podemos asumir como los grados de más que necesita nuestra solución para entrar en estado de ebullición. Esto va a ser igual a la constante ebulloscópica, ¿sí? Que es esta de aquí, la constante ebulloscópica, que obviamente pues va a depender del solvente, ¿sí? De lo que tengamos, si es agua, si es etanol, si es benceno, si es etilenglicol, etcétera, etcétera. Y esta constante va a ser multiplicada por la molalidad de la solución, ¿sí? Para eso, bueno, necesitamos calcularla o en un momento dado nos la dan. Ya que nosotros tenemos ese aumento ebulloscópico, esos grados de más que nuestra solución necesita, entonces nos vamos a la temperatura de ebullición de la solución, que es esta que tenemos aquí. Aquí les puse entre paréntesis, perdón, es que se emociona mi perro. Entonces, tenemos la temperatura de ebullición de la solución y les puse entre paréntesis solución para que ustedes entiendan que estamos hablando de toda la solución. Muy bien, entonces
Esta temperatura de ebullición de la solución, que podemos asumir que es cuando nos digan, bueno, el aumento ebulloscópico, dime a qué temperatura va a entrar en ebullición mi solución. Bueno, eso lo vamos a calcular con la temperatura de ebullición del solvente puro. Por ejemplo, en un momento dado, si estamos hablando de agua, pues su temperatura de ebullición, la genérica, podemos decir, es a 100 grados centígrados, y a esto le vamos a aumentar el aumento ebulloscópico, o sea, esos grados centígrados de más que necesitamos por la adición de un soluto, ¿sí? Entonces, lo vamos ¿cómo se llama? A practicar con los ejercicios para que entendamos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Nos dice que determinemos la temperatura de ebullición, así que bueno, vamos a empezar todos con sus calculadoras y eso para que vayamos trabajando en conjunto. Entonces, el ejemplo nos dice, determina la temperatura de ebullición de una disolución, el cual contiene 8 moles de ácido clorhídrico en 7,000 gramos de agua. Nos dice que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, ¿sí? Y la constante ebulloscópica del agua es de 0,52 grados centígrados sobre molal. Bien, entonces, el paso 1, ahí ya me fui, aquí está. Ok, el paso 1, en este caso tendría que ser calcular la molalidad de nuestra solución. ¿Por qué? Porque antes de determinar la temperatura de ebullición de la solución, necesitamos calcular ese aumento ebulloscópico. Necesitamos ver cuántos grados de más necesita nuestra solución para entrar en ebullición, porque está claro que si nosotros aumentamos la temperatura de una solución y no es un solvente puro o no es el compuesto puro, sino que es una solución, entonces vamos a tener ahí un cambio respecto a las características. Entonces, el primer paso, la molalidad. Entonces, la fórmula de molalidad nos dice que es el número de moles del soluto sobre kilogramo del solvente, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Tenemos el número de moles? Claro que lo tenemos, ya no tenemos que calcularlo. Acuérdense que tenemos la formulita para calcular el número de moles. Ya lo tenemos. Tenemos 8 moles de cloruro de sodio, perdón. Y tenemos la masa del solvente, que el solvente, ¿quién es? Es el agua. Y lo tenemos en gramos. Aquí hay una alerta, súper importante. Tenemos que calcular la molalidad con kilogramos. Si nos los da en gramos, que es lo más común, tenemos que convertirlo a kilogramos, porque si no la molalidad nos va a salir diferente, ¿de acuerdo? Porque estamos ante números más grandes, vaya, respecto a kilogramos. Por lo tanto, vamos a sustituir aquí la molalidad y vamos a poner el número de moles del soluto, que son 8 moles, sobre el kilogramo de solvente, que en este caso, si tenemos 7,000 gramos, pues en kilogramos van a ser 7 kilogramos. Y entonces, ¿cuánto les da la molalidad? 1.14. Muchas gracias. Entonces nos da 1.14 moles sobre kilogramo. O sea, 1.14 molal, ¿ok? Molal. Aquí. Y entonces el paso 1 ya está, ya calculamos la molalidad, ¿ok? Y de ahí lo que necesitamos calcular es el aumento ebulloscópico. Repito, esos grados de más que necesitamos para que nuestra solución entre en ahí está.
para que nuestra solución entre en ebullición. Aquí le voy a poner 1.14 molal para borrar esto y tener espacio. Realmente les digo, si se dan cuenta, no es difícil. Entonces, ahora vamos a calcular el aumento ebulloscópico. Y entonces, para el aumento ebulloscópico nos dicen que necesitamos la constante ebulloscópica por la molalidad. Y la constante ebulloscópica ya la tenemos, nos dice que es 0.52 grados centígrados sobre molal y la molalidad la acabamos de calcular, que es 1.14. Entonces simplemente sustituimos aquí. Por efectos de mi lápiz chafa, la EB, o sea, el parece delta TEP, pero no lo tome literal, la EB es un subíndice. Nada más para que no se les olvide, porque parece como del mismo tamaño. Entonces, tenemos una constante ebulloscópica de 0.52 grados centígrados sobre molal por la molalidad, que es 1.14 molal. ¿Ok? ¿Cuánto les da su aumento ebulloscópico? 0.59. Así es. Y ahora, muchas gracias, tenemos 0.59 y si nosotros nos damos cuenta con las unidades, molal se va con molal y nos quedan grados centígrados. Entonces, nuestro aumento ebulloscópico son 0.59 grados centígrados. Eso quiere decir que nuestra solución con 8 moles, o sea, de una solución de 7 kilos de agua con 8 moles de cloruro de sodio, necesita 0.59 grados de más para llegar a su punto de ebullición. Ahí todavía nos falta el paso 3. Entonces, el paso 3 aquí, voy a borrar esta parte. Tengo aquí, va a ser igual a 0.59 grados centígrados. Y ahora sí me paso al paso 3, parece que valga la redundancia, donde nos pide la temperatura de ebullición de la solución, o sea, de toda esta solución. Entonces tenemos que va a ser la temperatura de ebullición, ¿cómo lo teníamos en la formulita? Ajá, sí. La temperatura de ebullición de la solución nos la van a pedir. Y entonces, ¿qué necesitamos para calcular esta temperatura? Pues súper fácil. Para calcular la temperatura de ebullición de la solución, necesitamos la temperatura de ebullición de nuestro solvente puro. ¿Quién es nuestro solvente puro? El agua. Entonces, aquí, por ejemplo, nos lo ponen como teníamos, por ejemplo, en la presión de vapor, cuando teníamos la presión del solvente en el estado puro. Bueno, lo tenemos acá, nos lo pone acá. Podemos utilizar esta descripción. Necesitamos la temperatura de ebullición del agua pura, en este caso de nuestro solvente puro, más el aumento ebulloscópico de la solución, que es el que acabamos de calcular. Y entonces, literalmente, aquí lo único que hacemos es sumar. Tenemos la temperatura de ebullición del agua pura, que son a 100 grados, tenemos algo genérico, más el aumento ebulloscópico, que son 0.59 grados centígrados. Y entonces eso nos da igual a, esto está súper fácil, 100.59 grados centígrados. Y entonces esta es nuestra solución, ¿sí? Entonces, en conclusión, nuestra solución de 7 kilos de agua con 8 moles de cloruro de sodio
va a entrar en ebullición a 100 grados o 100.59 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, no es difícil lo que tenemos que calcular. Si nos piden, por ejemplo, bueno, acá tengo otros ejercicios si nos da tiempo, pero si nos piden, por ejemplo, pues ahora calcula la molalidad de la solución y te dan, por ejemplo, te dan el aumento ebulloscópico y te dan la constante, pues simplemente tenemos que despejar. O sea, si se dan cuenta, es una fórmula bastante sencilla, no hay mucho que estudiarle, entonces simplemente yo creo que es más práctica que otra cosa. Nos vamos rápidamente con el segundo ejercicio, creo que vamos en tiempo, media hora y media hora. Tengo otros ejercicios por si lo terminamos antes, a lo mejor si nos da tiempo. Entonces, nos dice, ¿cuál es la temperatura de ebullición de una disolución preparada a partir de 0.4 moles de sacarosa en 250 gramos de agua? ¿Ok? Entonces, nos vamos otra vez con los pasos. Aquí traté de agarrar ejemplos en donde ya nos dieran los moles y ya no los tuviéramos que calcular, pero acuérdense que para calcular el número de moles necesitan los gramos del soluto o los gramos del compuesto sobre su peso molecular. Eso no se les vaya a olvidar, eso lo ocupamos bastante. Entonces, bueno, nuestro primer paso pues es calcular la molalidad, donde ya sabemos que vamos a ocupar el número de moles sobre los kilogramos del solvente, ¿no? Y entonces sustituimos aquí, nos dice que tenemos 0.4 moles de sacarosa, entonces tenemos 0.4 moles y tenemos 250 gramos de agua. Entonces, en este caso, para trasladarlo a kilogramos, simplemente, pues, o hacen una regla de 3, si lo pueden hacer tal cual, listo. Y entonces tenemos aquí que literalmente tenemos 0.25 kilogramos de agua porque tenemos 250 gramos, ¿ok? Y entonces pues simplemente lo que hacemos es realizar la división. Entonces si me pueden ayudar, no sé cuánto les da. 1.6. 1.6. Muchas gracias, chicas. Entonces tenemos una molalidad de 1.6 en cuestión a la solución. Le voy a poner acá 1.6 molar. ¿Sí? Entonces, vamos aquí súper rápido. Creo que este tema está bastante bien. Después, el paso 2, vamos a calcular el aumento ebulloscópico, el cual ya dijimos que tenemos la constante ebulloscópica del solvente por la molalidad. Como en este caso, si se dan cuenta, pues aquí en el ejemplo no nos está dando como tal la constante, pero nos dice que está en agua. Entonces podemos ocupar esa constante ebulloscópica que, bueno, ya trabajamos y que la podemos buscar incluso en una tabla, en internet o algo, porque la vamos a encontrar. Es como la constante genérica. Acuérdense lo que les dije. Eso sí, ahí les va un punto. Si, por ejemplo, les preguntan, ¿cuál es la temperatura de ebullición? Y tú dices, chini, no me la dieron. Hay de dos. Una, puedes utilizar la genérica, que es la que siempre les dan, por ejemplo, que el agua a 100 grados, ¿no? Pueden ocupar la genérica o número 2, por ejemplo, si están en un laboratorio, pues ustedes mismos pueden calcular cuál es la temperatura de ebullición del agua pura simplemente poniéndola a hervir y listo. O sea, y ya ustedes determinan, no, pues aquí en donde me encuentro, la temperatura es a tanto, ¿no? 97, 98 y ya ustedes hacen su cálculo, ¿de acuerdo? Para fines del ejercicio, esto se los explico porque pueden existir ejercicios como este donde no les digan ni a qué temperatura va a ser ebullición el agua, ni tampoco les digan cuál es la constante ebulloscópica. Entonces, constantes se encuentran muy fácil en tablas. Y temperatura de ebullición del agua, 2. O utilizan la genérica, la que todo mundo conoce, vaya, o
ustedes mismos pueden calcular la suya, pues simplemente realizando una medición. Entonces, ya explicando lo anterior, pues simplemente sustituimos, habíamos dicho que la constante ebulloscópica del agua son 0.52 grados centígrados sobre molar por la molalidad que acabamos de calcular, que es 1.6 molar. Y esto nos da 0.83. Así es. Muchas gracias, chicos. Nos da 0.83, 832, 832. Como ustedes quieran, lo podemos dejar así. Y son grados centígrados porque los moles se van, porque lo molal se va con lo molal. ¿Ok? Y entonces ya tenemos nuestro aumento ebulloscópico. Siempre lo tomo como mujer, no sé por qué. Nuestra. Y bueno, finalmente el paso 3. El paso 3, que es ahora sí determinar la temperatura de ebullición de toda la solución, la cual ya dijimos que esta temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición del solvente puro más el aumento ebulloscópico. ¿Ok? Y entonces, en este caso, vamos a seleccionar, pues, temperatura del solvente puro, la genérica, porque pues no tenemos a ciencia cierta, menos aquí, a cuántos grados hierve el agua, o sea, así como que súper exacto, tengo una idea, creo que son 97 punto y algo, pero vamos a ocupar la genérica. Tenemos 100 grados centígrados más el aumento ebulloscópico, que son 0.83, que es lo que acabamos de calcular. Y pues la verdad de aquí, pues es súper sencillo. Digo, en estos ejercicios no aumenta tanto. Y finalmente tenemos la temperatura de ebullición de nuestra solución con sacarosa, ¿ok? 100.83 grados centígrados. Entonces, repito, si se dan cuenta, no es difícil, no es otro mundo, siguiendo las fórmulas hasta ahorita así. ¿Qué puede cambiar? Les repito, si a lo mejor en lugar de determinar el aumento ebulloscópico, necesitamos determinar la molalidad. Ah, bueno, pues simplemente sustituimos, vamos a despejar, ¿sí? Y en lugar de que esté multiplicando, pues va a pasar dividiendo y entonces ya lo vamos a calcular, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos con el descenso crioscópico o la disminución del punto de congelación. Entonces, como explicamos al principio, el punto de congelación es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido coincide con la presión de vapor del sólido, es decir, cuando el líquido se convierte en sólido, ¿ok? Simple y sencillo. Aquí tenemos de la misma manera que están las constantes ebulloscópicas, pues tenemos las constantes crioscópicas. Y entonces aquí podemos observar que tenemos nuestro punto de congelación o lo tenemos, por ejemplo, como ejemplos para el agua, el benceno y el etanol, donde el agua, por ejemplo, tiene un punto de congelación genérico de 0 grados centígrados, ¿ok? El benceno de 5.5 grados centígrados y el etanol de menos 114.4 grados centígrados. Y tenemos la constante crioscópica, que aquí está como K sub F en la tablita, pero la constante crioscópica creo que se las puse con KCR o algo así. Y entonces aquí lo que nos dice es cuántos grados centígrados necesito disminuir o necesita disminuir mi solvente por cada concentración molal, o sea, por cada 1 molal, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos 1.86 grados centígrados sobre molal
para el agua, 5.12 para el benceno y 1.99 para el etanol. ¿Ok? Esta tablita es más que otra cosa un ejemplo simplemente para que ustedes puedan entender este punto. Entonces, bueno, cuando hablamos del punto de congelación, nos dice que, bueno, cuando el agua de una disolución alcanza el punto de congelación, sus moléculas se enlazan, rompiendo las interacciones con el soluto disuelto, ¿ok? Entonces, esto ocasiona un descenso de la presión de vapor y por lo mismo una disminución en el punto de congelación en relación al solvente puro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que si nosotros nos acordamos un poco, supongo que sí tuvieron física, a lo mejor, creo que sí, en primero, no sé qué, o simplemente la parte de la química en donde veías, por ejemplo, los estados de la materia, ¿no? Y entonces nosotros sabíamos que teníamos líquido, sólido y gaseoso. Y una de las diferencias más notables entre estos compuestos es que los sólidos tienen, pues podemos decir que sus moléculas o las partículas de los sólidos están todas súper juntitas. Entonces, la característica de los sólidos es que esas moléculas están tan juntas que no pueden moverse entre sí y eso es lo que le confiere, podemos asumir que es lo que le confiere la rigidez de un sólido, de que no puede ocupar el espacio del recipiente que lo ocupa, a diferencia del agua y un gas, que estos tienen sus moléculas más separadas. Por ejemplo, el agua, las moléculas se encuentran así y pueden andar, todas estas partículas pueden andar por todo el recipiente y se pueden ir moviendo. Y en el caso del gas, por ejemplo, pues las moléculas literalmente están mucho más separadas y tienen el potencial de moverse de un lado a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el agua llega a un punto de congelación, lo que estamos diciendo es que la temperatura o empiezan a perder, hay un descenso de temperatura, lo cual ocasiona que el espacio entre molécula y molécula o entre partícula y partícula vaya disminuyendo poco a poco hasta ir disminuyendo tanto que de pronto ya todos están juntos y es por eso cuando tenemos hielitos, ¿no? Algo parecido a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como en el aumento ebulloscópico tenemos de intrusos y que nos estorban al soluto, pues es lo mismo que pasa aquí. Aquí realmente lo que pasa es como que agarra el agua y todas las moléculas de agua y dicen, ok, vamos a juntarnos, pero no te juntes con esa chusma y entonces mandan a volar al soluto. Por eso es que rompen interacciones con el soluto, porque el agua es como de, nosotros solamente somos del club agua y ustedes de otro no pueden entrar porque, entonces, literalmente eso pasa. Sin embargo, pues las partículas de agua requieren como que más chamba de la normal para poder enlazarse unas con otras y entonces entrar a un punto de congelación. Es por eso que ahora lo que necesitamos es precisamente que haya una mayor disminución de la temperatura para que nuestra solución se pueda congelar, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que, por ejemplo, el vino o la cerveza, ¿sí? Que no creo que la conozcan, la verdad. El vino o la cerveza no se van a congelar igual o al mismo tiempo que se congela el agua, por ejemplo. Ustedes pueden tener una cerveza o pueden tener un vino en el congelador y más rápido y pueden meter un vaso de agua y un vaso de vino o un vaso de cerveza al congelador y más rápido se va a congelar el agua que los otros dos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Bueno, antes que otra cosa, les presento las fórmulas, ¿no? Entonces, en las fórmulas, por ejemplo, acá le voy a poner el signo de grados para que no nos confundamos. Y entonces aquí tenemos que la delta T que le puse CR es el descenso crioscópico, el cual va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. De hecho, esta formulita es exactamente la misma que el aumento ebulloscópico, ¿ok? Pero la diferencia va a estar en la segunda
fórmula, la cual va a ser, ¿cuál va a ser la temperatura ahora? ¿Cuál va a ser la temperatura de congelación de mi solución? Bueno, pues esta va a ser igual a la temperatura de congelación de mi solvente puro. Por ejemplo, si es agua, pues entonces sería 0 grados. Es la temperatura de congelación genérica del agua, 0 grados, menos, ahora va a ser menos menos el descenso crioscópico, o sea, menos esos grados centígrados que necesito todavía bajarle más para llegar a mi punto de congelación. Entonces, realmente no hay tanta diferencia. Creo que la única diferencia aquí es que son de congelación, crioscópico, y en la segunda, en lugar de ser una suma, va a ser una resta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo. Nos dice por aquí, este ejemplo dice, un químico preparó una disolución anticongelante para automóviles a partir de 4 moles de etilenglicol y 750 gramos de agua. ¿Cuál será el punto de congelación de la disolución? Nos dan la temperatura de congelación del agua pura y la constante crioscópica del agua. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. De igual manera, el paso 1 pues va a ser calcular la molalidad de la solución. Entonces tenemos que la molalidad va a ser igual a el número de moles del soluto sobre los kilogramos del solvente, ¿ok? Entonces, tenemos el número de moles del soluto, lo tenemos, si lo tenemos, son 4 moles de etilenglicol, entonces tenemos 4 moles sobre 750 gramos de agua. Mucho ojo aquí, tenemos que convertirlo a gramos. Y 750 gramos a kilogramos, pues son 0.75 o 0.750, ¿sí? Y son kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da su molalidad? 5.33. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 5.33 molal. Molal porque son moles sobre kilogramo. Bien, entonces ya tenemos el primer paso resuelto, 5.33 molal. Y de ahí, ahora sí, me voy a pasar al paso 2, en donde vamos a calcular el descenso crioscópico. ¿Sale? Y entonces el descenso crioscópico, como lo vimos en la fórmula, literalmente es la constante crioscópica por la molalidad de la solución. La constante crioscópica del solvente, acuérdense. Entonces, sustituyo por aquí, tengo la constante crioscópica del agua, porque nuestro solvente es agua, que es 1.86 grados centígrados sobre molal por la molalidad que acabo de determinar, que son 5.33 molal. A ver, chicas y chicos, los chicos casi no hablan. ¿Cuánto les da su descenso crioscópico? $9.9138. Así es. Entonces, 9.9138. Y de la misma forma, aquí me equivoqué, de la misma forma, molal con molal se va, nos quedan grados centígrados, y entonces nos dice que tenemos, podemos dejarlo, por ejemplo, 9.91, a lo mejor para que no sea tan grande, ¿sí? Les voy a dar un consejo, digo, cuando estén en la profesional, estos decimales pueden hacer la diferencia bastante grande, ¿sí? A lo mejor ahorita nada más por la comodidad de estar escribiendo, bueno, nos dejamos a 2, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, hasta 3 decimales después del punto o 4 pueden estar bien para la resolución de sus problemas, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos el descenso crioscópico de 9.91 grados centígrados, ¿ok? Y ahora sí, listo, listo, listo. Nos vamos al paso 3, que el paso 3, ¿qué va a ser? Bueno, pues el paso 3
va a ser la temperatura de congelación de la solución, ¿sí? Y entonces, esta temperatura de congelación de la solución va a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro, o sea, el agua, menos el descenso crioscópico de la solución. Y esto, ¿cómo lo vamos a sustituir? Bueno, pues simplemente la temperatura de congelación del agua pura es de 0 grados menos el descenso crioscópico, que son 9.91 grados. Y esto, bueno, pues ahorita con el ejemplo del agua, la verdad es que está bastante fácil, ¿sí? Tenemos que la temperatura de congelación, lo voy a poner aquí arriba, va a ser de menos 9.91 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, repito, no es realmente difícil hacer esto, ¿sí? Simplemente tenemos que prestar atención a los datos, tenemos que, o sea, ahorita estos ejemplos los estamos siguiendo así porque realmente, pues, no vamos ¿cómo se llama? No vamos a ser diferente de la fórmula, ¿sí? Solamente, como usualmente, si se dan cuenta, en todas las formulitas que estamos ocupando solo usamos tres variables. Entonces, si necesitamos calcular cualquiera de las otras dos variables que están del otro lado del igual, simplemente despejamos. Y les voy a decir una cosa, realmente, ¿qué es lo único que a lo mejor podríamos calcular? La molalidad, o a lo mejor la temperatura de congelación del solvente puro, ¿no? Puede ser, ¿no? En un momento dado, ¿sí? O, por ejemplo, que nos den la temperatura de congelación de la solución y la temperatura de congelación del solvente puro y queremos calcular el descenso crioscópico, pues simplemente hacemos un despeje y ya lo tenemos. Pero si les soy sincera, no es tan difícil, ¿sí? O sea, no es algo así como de chin y ahora de dónde lo saco. Simplemente tenemos tres valores o tres variables en cada fórmula, entonces como que no hay pierde. Me voy con el segundo ejemplo. Ok, tenemos aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es el punto de congelación de una disolución preparada a partir de 2 moles de sacarosa en 350 gramos de agua? O sea, prácticamente nos vamos en lo mismo. Esto es más como práctica. Entonces, el paso 1, molalidad. Tenemos la molalidad, los moles de soluto, que son 2. Sobre los kilogramos de disolución tenemos 350 gramos y convertido a kilogramos nos da 0.35 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos dará? 5.71. Así es, muchísimas gracias. Entonces tenemos una molalidad de 5.71 molal. ¿Ok? De ahí calculamos el descenso crioscópico, el cual nos dice que es la constante crioscópica del solvente, que en este caso es el agua, y es 1.86 grados centígrados sobre molal por la molalidad de la solución que acabamos justamente de calcular. Entonces, esto nos va a dar a ver. A ver, Joaquín, ¿cuánto nos da el descenso crioscópico? Muy bien.
Lo único que les digo es que acuérdense que la participación contaba. Nos da 10.62 grados centígrados, ¿ok? Eliminamos molal con molal y nos da 10.62. Y de ahí, ahora sí, finalmente terminamos con el número 3, que es ya ahora sí la temperatura de congelación o el punto de congelación de la solución, el cual es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos el descenso crioscópico que calculamos previamente. Entonces aquí tenemos que la temperatura de congelación de la solución va a ser igual a 0 grados centígrados porque es la temperatura o el punto de congelación del agua pura menos lo que acabamos de calcular, descenso de 10.62 grados centígrados y bueno, pues simplemente la temperatura de congelación o el punto de congelación de esta solución va a ser menos 10.62 grados centígrados. Ok, entonces espero que con los ejemplos que vimos ahorita y con lo que les he explicado, tengan ustedes, le hayan entendido a esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos en la penúltima clase y lo único que les digo es que, bueno, pues simplemente espero que estén tomando en cuenta lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a hacer, nos quedan 5 minutos, vamos a hacer este ejemplo que es un poco diferente porque vamos a tener que despejar, entonces los puede poner en contexto. Ok, entonces vamos a hacer este último que es de aumento ebullioscópico. Y entonces nos dice aquí, ¿qué concentración molal de sacarosa en agua para elevar su punto de ebullición en 1.3 grados centígrados? ¿Ok? Entonces, a lo mejor para no confundirnos o para los que probablemente les cueste un poco de más trabajo, vamos a ver los datos que tenemos. Nos está pidiendo la concentración, ahí está, perdón. Nos está pidiendo la concentración molal de sacarosa en agua, o sea, la molalidad de la solución. Entonces, la molalidad no la tenemos, ¿ok? Aquí nos dice, perdón, ¿qué concentración necesitamos para elevar el punto de ebullición del agua pura? Podemos asumir eso en 1.3 grados centígrados. O sea que, en este caso, nuestro aumento ebullioscópico tiene que ser de 1.3 grados centígrados, ¿ok? Para eso nos dan la constante ebullioscópica, que es de 0.52 grados centígrados sobre molal, y la temperatura de ebullición del agua pura, que son 100 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto, bueno, pues nada más voy a anotar aquí recordando cuáles son las fórmulas para ver qué es lo que podemos ocupar. Y tengo aquí... Ahí está. Entonces, tengo estas dos, ¿ok? Tengo estas dos fórmulas, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la molalidad, ¿ok? Entonces, si necesitamos la molalidad, pues en esta fórmula la tenemos. ¿Tenemos la constante ebullioscópica? Sí, sí la tenemos. Es lo que nos acaba de decir la fórmula. ¿Tenemos tenemos el aumento? Sí. Y la constante también la tenemos. Ya nos la dio. Entonces podemos ocupar la primera fórmula. Ya que identificamos qué fórmula vamos a ocupar, pues simplemente lo que hacemos es despejar, ¿sí? Aquí
En algunos ejemplos, cuando íbamos a despejar, creo que con ustedes lo apliqué, pueden resolver, ahora sí que matemáticamente lo que puedan resolver de cada lado del igual, de manera que vayamos disminuyendo esa dificultad en despejar. Por ejemplo, si aquí tienen una suma de este lado y aquí otra multiplicación y ta. Aquí la cosa es ir como que quitando más variables. En este caso, pues no podemos hacer de ningún lado ninguna fórmula porque solamente tenemos dos variables que están solas numéricamente de los dos lados del igual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar la molalidad. Entonces, la constante que está multiplicando va a pasar dividiendo del otro lado del igual, por lo cual ahora mi molalidad va a ser igual al aumento ebulloscópico sobre la constante ebulloscópica del agua. Oigan, ojo con lo que estamos haciendo. No se vayan a ir con la finta de que siempre va a ser el agua y siempre no. O sea, ahorita nada más es por ejercicios. No sé que después me vayan a decir, es que usted solo nos enseñó con agua. Y no, hombre, ya para qué quiere. Ahora nada más sustituimos. El aumento ebulloscópico nos dice que quieren que elevar el punto de ebullición 1.3 grados centígrados, más de lo que de por sí ya necesita. Entonces le vamos a poner aquí 1.3 grados centígrados. Todo esto sobre la constante ebulloscópica que son 0.52 grados centígrados sobre molal. ¿Cuánto les da? 2.5 molar. Ajá, así es, 2.5 molar, ¿ok? ¿Cómo corroboro que mi despeje está correcto? Con las unidades. Acuérdense que eso es algo que les había yo comentado. Entonces tenemos grados centígrados sobre un 1 imaginario porque está completo y tenemos grados centígrados sobre molar. Hacemos la regla del sándwich, ya les dije, medios por medios y extremos por extremos. Los medios van arriba, los extremos van arriba en numeradores y los medios van abajo. Grado centígrado sobre molar, grado centígrado por molar, grado centígrado por molar. Y 1 por grado centígrado, pues grado centígrado. Elimino centígrado con centígrado y me queda molar. Entonces mi despeje está bien. Ok, y entonces lo que necesitamos es que necesitamos aquí, fíjese que aquí hay un punto interesante, aquí no nos dice cuánto, por ejemplo, cuánto de agua necesitamos, cuánto de agua estamos utilizando. En esa agua que a lo mejor nos dicen, en este balde de agua, necesitamos agarrar 2.5 molar. Aquí la diferencia es que como es una unidad de concentración, para que ustedes puedan sacar la molalidad, pues no importa realmente, aquí tiene que ser, eso ya es parte de la fórmula de molalidad para que ustedes puedan determinar cuánto de sacarosa y cuánto de agua necesitan para formar una solución 2.5 molar. ¿Ok? Pero hasta ahora, básicamente, eso es lo que tenemos. Entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Ya vimos las dos propiedades coligativas. El día de mañana terminamos y el día miércoles a las 9 de la mañana, por favor, nos presentamos todos al examen. Entonces, pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Aquí está la grabación por si la quieren ver para que guarden o para que anoten sus ecuaciones. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 10. Lindo día para todos.